Está Valeria Moy. Querida Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, muy buenas tardes. A ver, primero, ¿cómo viste la jornada, la electoral? La jornada electoral, bueno, interesantísima, ¿no? La verdad es que yo creo que nadie vio venir el margen con el que ganó Claudia Sheinbaum, con el que ganó Morena. Yo recuerdo en las elecciones del presidente López Obrador que después se decía: nadie ha llegado al poder con el capital político que tiene el presidente López Obrador, y pues ya llegó alguien que tiene más capital político que el presidente López Obrador por los datos que vimos en las elecciones. Me parece que fue una jornada electoral muy interesante, un proceso electoral muy complicado, pero la jornada electoral pues me parece que nos sorprendió a más de uno. El número de votos y la distancia, más de 2-1 sobre Xóchitl Gálvez de Claudia Sheinbaum, Valeria. La distancia fue impresionante, la verdad es que yo creo que nadie lo veía venir. La semana anterior habíamos estado en diferentes reuniones con analistas, con encuestadores, con financieros, y nadie veía venir un margen de 30 puntos. Sí, había quien vislumbraba un margen de 15 puntos, pero 30, Joaquín, la verdad es que nadie veía esa realidad que pues lo vimos el domingo con absoluta claridad, ya entrada la noche, ¿no? Me sorprendió que el INE se tardara, me gustó la labor del INE, hay gente que lo ha criticado enormemente. Yo creo que hubo muchos problemas con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el PREP de la Ciudad de México, pero al final del día creo que el INE hizo un gran trabajo, debo decir que hizo un gran trabajo ese día. Me parece que el proceso electoral, las pre-campañas, las pre-campañas, las campañas, fue un desastre. Eso no me gustó, un proceso verdaderamente violento en el país. Pero la jornada, Joaquín, ese día me parece que los resultados que arrojó fueron muy interesantes y pues sí, una realidad que muchos no estaban o estaban dispuestos a ver. Fíjate, Valeria, me acaban de dar los datos del cómputo ya finales de la Cámara de Diputados. La oposición, la coalición opositora, tuvo 38 diputados, ganó 38 distritos. El PRD 0, ni un distrito. El PRI solo, ni un distrito. El PAN, 4 distritos. Tuvo 37, es decir, el PRI no ganó un solo distrito, solo de los 300. Imagínate esos números, ¿no? O sea, estamos viendo esa información y al mismo tiempo escuchar a los presidentes de los partidos políticos que se quieren quedar al cargo, que se quieren quedar en su cargo, Sí. pues que no están viendo los resultados, que no están viendo cómo les fue en las elecciones, que no están viendo que perdieron todo, perdieron sobre todo la legitimidad, que incluso fueron un lastre para la candidata que en conjunto decidieron disque apoyar. A mí me parece increíble ver lo que estamos viendo, porque definitivamente, Joaquín, pues con esos números no hay forma de que el sistema de partidos actual se mantenga. Creo que no hay forma, o sea, creo que no existe porque la sociedad mexicana ya no es esa. La sociedad mexicana ha cambiado y los partidos pues siguen anquilosados. Estos liderazgos que se ven, lo mismo que hicieron el mismo día de la jornada electoral, Joaquín, me pareció profundamente irresponsable y, si me apuras, vergonzoso. Yo sinceramente hubiera esperado que renunciaran ese mismo día, porque los resultados que obtuvieron fueron tremendos y no, al contrario, se afianzan en sus cotos de poder y pues no ven lo que el electorado les está diciendo con absoluta claridad. Y no solo eso, digo, estamos viendo que cuando el PRI, es que imagínate, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad, imagínate, Valeria, que el PRI no gane uno solo de los 300 distritos, o sea, no ganó un solo diputado uninominal. Oye, 300. ¿y el Partido Verde se volvió la segunda fuerza política del país? ¿Sí? ¿Cuándo habríamos pensado eso, no? El PRD es muy posible que pierda el registro, o sea, Sí. la fuerza de izquierda es posible que pierda su registro. Sí, me parece que pues los liderazgos tienen que ver, los liderazgos políticos del país, no de los partidos políticos, tendrán que ver qué hacen con estos resultados, porque como está el sistema, ya, definitivamente no funciona. Y sinceramente, Joaquín, no sé qué esperan para darse cuenta, porque tuvieron 6 años para darse cuenta. Las decisiones que tomaron en esos 6 años, pues no, y la verdad es que parecía que no estaban viendo lo que estaba sucediendo. Y pues claro, los resultados muestran con absoluta claridad que ese sistema ya fue.
Y fíjate la habilidad del presidente López Obrador, porque esto sí le entiende. Él fue el jefe de campaña, participó cotidianamente, intervino violando la ley cotidiana. Todos los días. Permanentemente. Y mira, creó a Xóchitl Gálvez, porque él fue el primero que destapó a Xóchitl Gálvez, hagamos memoria, como candidata presidencial, y la eliminó de lo que iba a ser, que era la candidata al gobierno de la Ciudad de México, donde aquí sí hubiera podido ganar en una elección. Vamos, hubiera podido ganar mucho mejor que, la derrota en la presidencia, ¿sí? Entonces, se deshizo de ella como candidata al gobierno de la Ciudad de México, la promovió, empujó y lo logró, que fuera la candidata opositora, y Claudia Sheinbaum le ganó por más de 2 votos a 1. A mí me parecen cifras de verdad muy impresionantes. Sí me parece que es increíble que los partidos no se hayan dado cuenta de lo que estaba sucediendo. El juego político ha cambiado por completo y los partidos siguen pues anquilosados en una realidad que ya no existe. Me parece muy triste por lo abrumador, porque no me gusta que ningún partido tenga absolutamente todo el poder, porque me parece que no, eso no contribuye a las discusiones democráticas de un país, porque simplemente ya no es necesario tener diálogo, simplemente ya no es necesario enfrentar y confrontar a quienes piensan distinto. Eso me parece que no es lo que a mí me gustaría ver, pero al final del día, Joaquín, el electorado mostró con absoluta claridad qué es lo que le interesa y eso es lo que vamos a ver, una supermayoría en la Cámara de Diputados y bueno, está por decidirse qué sucederá en la Cámara de Senadores y si no la tienen los senadores, pues será cuestión de tiempo, Joaquín, porque sí, en 3 patadas se moverán unos senadores de una bancada a otra, porque lo que estamos viendo es la búsqueda continua y absoluta del poder. Déjame poner unos anuncios, Valeria, y regresamos con cómo ves el tema de las finanzas públicas y de la economía, sobre todo a partir de la intervención tan desafortunada que tuvo ayer Ignacio Mier, el diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, ¿sí? De Morena, claro, lo que provocó, y el remate que le dio hoy el presidente. ¿Te parece Tremendo. bien? Claro que sí, Joaquín, aquí ando. En un momentito, sí, continuamos. Valeria Moy, presidente, directora general del Instituto Mexicano de Competitividad. Continuamos. Pero primero hay mensajes que desde aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín, ya lo sabe, es su mejor compañía. Regreso contigo, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano de Competitividad. Nos ibas a hablar, Valeria, del tema de las reformas y el impacto en el tipo de cambio. Pues sí, Joaquín, lo vimos justo después de estos resultados, el lunes, pues vimos que el peso mexicano se depreció fuertemente frente al dólar y ese mismo día en la tarde salió pues la candidata electa Claudia Sheinbaum rápidamente a tratar de calmar a los mercados, ¿no? A decir, no pasa nada y el secretario de Hacienda se va a quedar y todo va a estar bien y vamos a tener cooperación y vamos a tener diálogo. Y ese mismo día se convocó a una llamada del secretario de Hacienda con inversionistas. Una llamada, la verdad, muy atropellada, una llamada que yo ni siquiera consideraría una llamada, parecía más bien una nota de voz de esas que grabas en el teléfono, porque fue un mensajito que no duró más de 3 minutos, bueno, no duró más de 2 minutos con 40 segundos, un mensaje muy, muy corto, nadie pudo hacer preguntas, no hubo comentarios, simplemente fue un mensaje con muchos lugares comunes, Joaquín, es decir, sí se va a mantener la disciplina financiera, la responsabilidad fiscal y habrá autonomía de Banco de México, pero que no atendía pues las razones principales de la depreciación del lunes, que era básicamente este carro completo, esta supermayoría que le permitiría al partido en control, que es Morena, pues tomar decisiones de cualquier índole sin la necesidad de negociar, sin la necesidad de tener un diálogo, o sea, pensar en que se podrá pasar cualquier cambio legislativo, cualquier cambio a la Constitución sin tener que tener una conversación, pues eso no le gusta a los mercados en ningún lado, Joaquín, en ningún lado, ni aquí, ni en ningún lado del mundo, y además es independiente del partido, o sea, no se trata del partido que sea. El poder absoluto, pues no gusta, porque sí, el diálogo al final del día es importante. Estos mensajes que intentó dar el secretario de Hacienda,
pues fueron funcionando a lo largo del martes, el miércoles, y si bien la bolsa no se recuperó del todo a los niveles que tenía a la semana pasada, el tipo de cambio pues estuvo ahí, se quedó en 17.50, a veces un poquito arriba, un poquito abajo, hasta ayer, Joaquín. Ayer, como por ahí de la 1:15, 1:10, en efecto, Ignacio Mier dice... Pues ¿saben qué? En septiembre vamos a ir por el plan C, esta reforma al Poder Judicial y el resto de las reformas, no únicamente la reforma al Poder Judicial, sí, que creo que es la que más se está castigando, sino todo el paquete. 18. Las 18, y ahí hay cambios a la ley minera, y hay otros cambios importantes que podríamos ir discutiendo en el tiempo, pero pues sí, esta idea de todo el poder, pues ayer la dejó muy clara Ignacio Mier, como vamos a ir con todo, porque... Pues que no se nos olvide, Joaquín, va a haber un mes de una nueva legislatura con el presidente actual. Es justo lo que el presidente había querido toda su administración, ¿no? Tener una supermayoría y no tener que tener estos procesos de consenso. Y bueno, pues en cuanto dijo eso Ignacio Mier, se dispara el tipo de cambio, empieza a moverse y luego, justo a los minutos, Claudia Sheinbaum pone en sus redes sociales una llamada que tuvo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con Kristalina Georgieva, una llamada pues conciliadora, una llamada en inglés, algo que no habíamos visto, una buena llamada, yo podría decirte es una buena llamada, o sea, una llamada que me parece muy sensata en el tono y en lo que se comenta, y luego una reunión con BlackRock, un poco con esta idea de calma, vamos a ser conciliadores, vamos a buscar consensos. Dice Claudia Sheinbaum después que van a buscar hacer reuniones para considerar y discutir Parlamento abierto sobre el plan C. Y hoy en la mañana, Joaquín, y se vuelve a calmar el tipo de cambio, y hoy en la mañana el presidente dice, obviamente vamos a ir con el plan C, obviamente vamos con todo, porque la justicia está por arriba de los mercados y de todo. Y bueno, pues eso hemos tenido durante el día. La Bolsa Mexicana de Valores va cayendo alrededor de 2.5% y el tipo de cambio anda cotizando por ahí de los 18 pesos con 40 centavos. Esto se puede seguir moviendo sin ninguna duda, pero... pues es más o menos en lo que estamos ahorita. Es que el presidente dijo esta mañana, no, me preocupa porque llegó a estar a 25 por dólar durante la pandemia. Y yo solo le recordé que hace 3 semanas estaba a 16.40. No, bueno, ya ese 25 por dólar, Joaquín, la verdad es que no lo creemos. Ese 25 por dólar fue cuando, ¿te acuerdas ese momento que cerraron absolutamente todos los mercados y la Secretaría de Economía publicó una lista de las actividades esenciales, las que la Secretaría de Economía en ese momento consideró esenciales, y en esa lista de actividades pues se le olvidó a la Secretaría de Economía incluir las actividades relacionadas con el comercio internacional, con el flujo de importaciones y exportaciones, a lo que pues evidentemente Estados Unidos reaccionó rápidamente. Recibió México una llamada de nuestras contrapartes en Estados Unidos diciendo, oye, cuando tienes un socio comercial tan importante como soy yo, pues no puedes tomar esas decisiones de manera unilateral, y pues rápidamente se abrió el mercado internacional, se meten esas actividades como dentro de las actividades esenciales y el tipo de cambio se regresa. Entonces, esa decisión, justo cuando el tipo de cambio subió a 25, no fue por la pandemia en sí, Joaquín, no fue por el virus, no fue por el COVID, fue porque se cerró la actividad comercial en una lista de actividades que no se consideró. Es decir, fue por una decisión que se tomó, una mala decisión que se tomó que ocasionó que el tipo de cambio pues se fuera a 25. Lo que está sucediendo hoy es todavía no se toma la decisión, pero estamos viendo anticipos de esa decisión, y eso es lo que tiene a los mercados muy preocupados. Y esto es lo que el presidente ayer también recibió, Claudia Sheinbaum, ¿cómo se llama este fondo? BlackRock, Sergio Méndez. BlackRock, sí, y también una conversación estupenda, lo mismo que decías tú con la presidenta del Banco Mundial, y bolas, hoy el presidente dice, va y va todo, y va en septiembre. Va todo, va en septiembre. Ahora, Joaquín, no creo que nos debamos llamar a sorpresa. El presidente lo ha dicho en muchas ocasiones. Claro. La misma Claudia Sheinbaum lo dijo durante su campaña,
En cuanto a acto de campaña hubo, ella dijo que iba a ir por el plan C, no le decía el plan C, pero decía exactamente lo contenido en el plan C, cuando listaba sus 20 puntos o sus 100 puntos, dependiendo del foro en el que estuviera, sí mencionaba no solo la continuidad, sino explícitamente que iba a seguir las reformas. Entonces, la verdad es que no deberíamos de llamarnos a sorpresa. Sí creo que Claudia Sheinbaum está tratando de contener un poco a los mercados financieros, porque son los primeros días de esta noticia que tenemos de la supermayoría que yo creo que ni siquiera se esperaban, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ver qué sucede, porque sí suena que septiembre se va a poner pues bastante movido, Joaquín. Sí, se va a poner movido. Después quiso corregir Ignacio Mier, pero ya por la tarde, ¿sí? No, ya. Y dijo que no, lo vamos a consultar con la presidenta electa, que ya entonces en septiembre será presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y yo pregunté, ¿qué no la habían considerado? Porque que lo tengan que decir en una corrección, en un agregado, es que efectivamente no lo habían considerado. Siguen pensando exclusivamente en López Obrador. Claro que no, Joaquín. O sea, pero ojo, yo creo que no lo habían considerado, pero yo creo que ella sí ha considerado el plan C. Entonces, que tampoco nos sorprenda. Ese es un poco el tema. Seguramente pensaron en vamos a tener un mes con esta legislatura nueva, con esta supermayoría y el presidente actual y vamos a poder hacer lo que sea. Y ya, pues luego vendrá Claudia Sheinbaum con su nueva legislatura. Pero al final del día, Claudia Sheinbaum ha dicho en muchas ocasiones que ella va por esta reforma al Poder Judicial. Sin embargo, a mí me dijo aquí sentada, Claudia Sheinbaum, que el tema de la reforma al Poder Judicial, como otras reformas, eran temas que se tenían que hablar todavía. Yo creo que son temas importantísimos para el país porque cambian la estructura, cambian los huesos, cambian el sistema óseo del país. Y pues cuando algo se fractura, Joaquín, sí hay consecuencias. Yo creo que ese cambio que se pretende en el sistema judicial, aparte de algunos otros cambios que están planteados en esas reformas, sí me parece que puede cambiar la forma de funcionar. Estaba reunida esta semana con inversionistas extranjeros y les dije, oigan, ¿qué necesitan ustedes para invertir en México? ¿Qué buscan? Me dijo, mira, lo que necesitamos es claridad en las reglas del juego. No nos importan las reglas en sí. Lo que necesitamos es certidumbre en esas reglas del juego, que no nos las cambien. Si nos dicen cuáles son las reglas, nosotros decidimos si jugamos o no jugamos con esas reglas. Pero lo que no se vale es cambios a las reglas. Se sigue viendo México como un destino importantísimo para el país, para el mundo, para la inversión, pero sí hacen muchísimo énfasis en no cambien las reglas del juego porque eso no le gusta a nadie. El secretario de Hacienda habló 2 veces y Claudia Sheinbaum también, y ya no se diga el doctor Juan Ramón de la Fuente, del respeto al Estado de Derecho como un elemento esencial del próximo gobierno. Una cosa es lo que se dice, Joaquín, y otra cosa es lo que se hace. Vamos a estar muy pendientes de las decisiones que se toman, de los anuncios que se van haciendo en esas semanas. Sí, yo he escuchado ese mismo mensaje. Me gusta oír ese mensaje. Me parece que es un mensaje muy importante, sobre todo frente a lo que hemos visto en los últimos años. Me parece que es un mensaje clave y contundente. Vamos a esperar a ver qué sucede. A mí no me gusta esta idea de concentración del poder de ninguna parte, y porque el poder marea, Joaquín, el poder desbalancea todo. Entonces sí necesitamos ver cómo se traducen esos dichos a la realidad. Bien, gracias Valeria. Te agradezco mucho, Joaquín, siempre nos dan mucha luz. Gracias. Gracias. Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Voy a unos anuncios, después de los anuncios.